día 20 de febrero se conmemora el Día de la Justicia Social. ¿Qué es la justicia social?, te preguntarás. ¿Qué es una renta digna? Bueno, pues en teoría los medios de comunicación se llenan la boca, y los políticos y las políticas también, hablando de qué es la igualdad de oportunidades, de qué es el acceso a la vivienda, de que implica la lucha contra la pobreza. Pero probablemente tú en estos momentos estás recibiendo una renta de las comunidades autónomas, el ingreso mínimo vital, y con eso no puedes vivir. No puedes pagar la luz, no puedes pagar la calefacción, y yo te puedo dar cifras. Y también te puedo hablar de normas y de derechos internacionales que se están incumpliendo por nuestro país. Pero lo que queremos es recibir tu vídeo. Queremos con tu voz acallar muchas de personas que dicen que ya hay justicia social en nuestro país. Envíanoslo en formato horizontal, si puede ser, para contarnos tu experiencia. A continuación, Luis Torrens hablará de esta y otras muchas cosas. Él es economista, es miembro de la Red de Renta Básica y de Rebo Prosperidad Sostenible. Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Torrens. Gracias por invitarme a enviar este vídeo, ¿no?, sobre la situación de la renta garantizada y del ingreso mínimo vital en Cataluña. Para los que no me conozcáis, yo soy miembro de la Red Renta Básica. He escrito algunos libros capítulos y artículos sobre la renta básica. Y también he tenido algunas responsabilidades en la administración catalana y conozco bastante, ¿no?, pues cuál es la situación actual. Lo que voy a explicaros es en varios capítulos, ¿no?, espero no ser muy pesado, ¿no?, cuál es la situación actual, pero partiendo, ¿no?, digamos, del histórico, ¿no? Sabéis que en Cataluña existe una renta mínima, que es la renta garantizada de ciudadanía. Es una renta que se aprobó en el año 2017 y que era heredera, ¿no?, de la renta mínima de inserción que existía ya desde los años 80, ¿no? Es una renta condicionada, es una renta que no permite prácticamente, excepto en algunos casos muy concretos, la compatibilización con el trabajo y por lo tanto pues adolece de todas las males, ¿no?, que tienen las rentas condicionadas, ¿no? Pues un índice muy bajo de cobertura, muchos problemas de trampa de la pobreza. La gente no quiere coger trabajo porque pierde la renta y luego les es muy difícil volver a acceder. Cómo funciona a nivel familiar, esto impide, ¿no?, pues por ejemplo, pues que hijos mayores de edad o en edad de trabajar pues puedan acceder a trabajos, porque entonces se suspende la prestación para toda la familia. En fin, problemas que sabemos que están identificados y que cuesta mucho pues encontrar una solución que no sea una renta básica universal, ¿no? Deciros que la evolución de la renta garantizada fue bastante mala entre el 2017 y el 2020, ¿no? Incluso hubo un momento en que había menos perceptores, ¿no?, de la renta garantizada que de la anterior renta mínima de inserción, ¿no? Esto se debe pues precisamente, ¿no?, a las dificultades que hubo, primero burocráticas, de tramitar el alud de peticiones que hubo con un elevadísimo grado de rechazo, ¿no? O sea, en los primeros meses que eran finales del 2017, principios del 2018, prácticamente el 90% de las peticiones eran rechazadas por la Generalitat, y luego esto se fue normalizando y hubo un salto importante pues a raíz del COVID, ¿no?, a raíz de la pandemia, en donde hubo obviamente pues una paralización de la actividad que afectó a muchísima gente pues que no estaba, digamos, debajo del escudo social. Hay que decir que en este momento pues creció bastante y se situó más o menos en unas 50.000 familias, ¿no? Pasamos de 27.000 a más de 50.000 familias que recibían la renta garantizada de ciudadanía. Además coincidió, ¿no?, pues con la salida del ingreso mínimo vital, y diríamos que Cataluña
se ha posicionado dentro del grupo de comunidades autónomas que no se ha aprovechado, ¿no?, de la coyuntura de la existencia del ingreso mínimo vital para eliminar o dejar al mínimo, ¿no?, su renta garantizada o renta mínima autonómica, ¿no?, como ha pasado en Madrid o ha pasado en otros sitios, ¿no? Aún así, este nivel de cobertura que es de, ya os digo, está cercano a las 50.000 familias que podríamos decir activables, o sea, familias que no tienen derecho a la prestación de desempleo, ni contributiva ni no contributiva, pero que sí que tienen algún miembro en edad de trabajar, más que estos son aproximadamente 100.000 personas, ¿no?, contando pues los familiares beneficiarios, más también unos 50.000 personas adicionales que están cobrando una pensión no contributiva, pero como el importe de la renta garantizada es superior al de la pensión no contributiva, ¿no?, la que fija el Estado, que es el mismo, ¿no?, es el mismo importe individual que el del ingreso mínimo vital, ¿no?, para una persona sola, cobran un complemento que también se le llama renta garantizada, que es la diferencia entre el importe de la renta garantizada y el importe del ingreso mínimo vital. En el año 2025, si no tenemos ningún susto, ¿no?, podríamos hablar, ¿no?, de que el ingreso mínimo vital está en 658 euros, 658,81, y la renta garantizada de ciudadanía, ¿no?, para una persona está en 778 euros. O sea, por lo tanto, hay 120 euros de diferencia y que cobran, ¿no?, como un complemento, ¿no?, las personas que tienen o bien una renta garantizada, hay una pensión no contributiva, o bien también algunas que están cobrando el ingreso mínimo vital, ¿no? Y aquí tenemos uno de los primeros problemas, ¿no?, que es que el hecho de que el importe de la renta garantizada sea superior al importe del ingreso mínimo vital ha hecho que durante los primeros años del ingreso mínimo vital la petición de cobrar el ingreso mínimo vital sea muy baja en comparación a las peticiones de cobrar la renta garantizada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si tú tienes dos rentas y una es más alta que la otra, y por lo tanto si tú cobras el 100% de la renta garantizada y en cambio si pides el ingreso mínimo vital vas a tener que pedir luego también el complemento y acabar cobrando lo mismo que si cobras solo la renta garantizada, pues no ha habido un incentivo claro, ¿no?, para que la gente, ¿no?, las personas que necesitan este ingreso, pues solicitarán el ingreso mínimo vital y subsidiariamente la renta garantizada, ¿no? Esto ha hecho que Cataluña, de hecho, sea la comunidad autónoma, si miráis las últimas estadísticas del Ministerio de Seguridad Social, es la que tiene un porcentaje menor, ¿no?, de beneficiarios, ¿no?, del ingreso mínimo vital, ¿no? Solo un 8% del total de las titulares, ¿no?, de ingreso mínimo vital que hay en España, ¿no?, son de Cataluña, cuando Cataluña tiene aproximadamente pues, el 16% de la población. Estamos muy por debajo. De hecho, Valencia, ¿no?, Cataluña tiene un 50% más de población que la Comunidad Valenciana, tiene más beneficiarios de la renta garantizada que Cataluña. Y Madrid, que también tiene una población menor, la Comunidad de Madrid, pues prácticamente tiene los mismos beneficiarios que Cataluña, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues aquí tenemos un primer elemento de distorsión, ¿no? El segundo elemento es que obviamente la cobertura, si sumamos, es igual, ingreso mínimo vital y renta garantizada, pues es muy baja, ¿no? Es muy baja. Estamos hablando de que la renta garantizada de ciudadanía llega aproximadamente a 160.000 personas, esto es un 2% de 150, 160.000, un 2% de la población de Cataluña, que ahora ya somos 8 millones de habitantes, cuando, pues, por daros dos datos, ¿no?, pues la pobreza relativa en Cataluña, ¿no?, personas en riesgo, ¿no?, de pobreza,
que están por debajo del umbral, está en el 18%, o sea, 9 veces más, ¿no? O un indicador que para mí es más objetivo, ¿no? Que es el de personas con privación material severa, ¿no? O sea, que tienen 4 indicadores de privaciones, ¿no? Que declaran, ¿no? que tienen estas privaciones, está en el 8%, o sea, 600, según la última encuesta de condiciones de vida del 2023, 636.000 personas, ¿no? O sea, 4 veces más, ¿no? que a las personas a las que alcanza la renta garantizada. Obviamente aquí habría que añadir las personas que cobran también el ingreso mínimo vital, ¿no? En Cataluña estamos hablando de 36.000 personas más y que cobran el ingreso mínimo vital, digamos, puro o puro más complemento de ayuda a la infancia, y 28.000 más que cobran únicamente el complemento de infancia, ¿no? Bueno, ya sabéis que el complemento de infancia, pues esto se lo sacaron ¿no? Salió más tarde, ¿no? Para ver si incrementaban los números, porque la verdad es que en estos momentos, pues el alcance del ingreso mínimo vital está muy por debajo, ¿no? de las expectativas que ya eran bajas, ¿no? En su momento, ¿no? O sea, el último dato publicado por el Ministerio de diciembre del 2024 nos dice que en el total de España hay 420.000, ¿no? familias que cobran el ingreso mínimo vital, que es la mitad, ¿no? La mitad de las que habían previsto, ¿no? Que ya en su momento ya dijimos, ¿no? Que era una cifra muy baja comparada con las tasas de las que salían de calcular, ¿no? la tasa de pobreza, ¿no? Esto incluso ha llevado a situaciones un poco, digamos, curiosas, ¿no? Que es que ya no se habla de cubrir la pobreza pues con las rentas mínimas, sino de cubrir la pobreza severa, ¿no? Ya no estamos hablando del 60%, bueno, de las personas que tienen unos ingresos por debajo del 60% de la mediana, sino de las que están por debajo del 40%, ¿no? Y así parece que maquillan un poco los datos, ¿no? Como dato histórico, cuando se publicó bueno, cuando se estaba a punto de aprobar la ley de la renta garantizada en Cataluña en el año 2017, se hicieron algunos cálculos de que había 700.000, entre 700 y 800.000 familias que podían ser susceptibles de cobrar 700 o 800.000 personas que podían cobrar esta renta garantizada, ¿no? Al final pues estamos en una quinta parte aproximadamente, ¿no? Y digamos que esto es algo que bastante estructural, ¿no? En la mayoría de las rentas mínimas que hay en todo el Estado. Bueno, esto sería un poco la situación, ¿no? O sea, una situación de muy baja cobertura. Obviamente ya no podemos hablar de la suficiencia, ¿no? Porque obviamente en Cataluña con 778 euros no se puede vivir. Puedes vivir si eres una persona sola y tienes la vivienda pagada, pero esto ya no es el caso de la inmensa mayoría de personas en situación de vulnerabilidad que viven en alquiler. Por ejemplo, conozco los datos de Barcelona Ciudad. En Barcelona Ciudad el 40% de la población, más del 40%, ya vive de alquiler, pero cuando vas a rentas bajas esta proporción supera el 70 o el 75%. O sea, la inmensa mayoría de las personas vulnerables viven de alquiler, digamos, y ahí pueden haber todo tipo de fórmulas, o sea, desde alquiler de una vivienda entera, pero también gente que vive de alquiler de habitación, o situaciones incluso más precarias, ¿no? Teniendo en cuenta que los alquileres en Barcelona, el alquiler medio está en más de 1.000 euros al mes, pues obviamente, o alquilar una habitación está ahora ya en más de 600 euros al mes, pues 778 euros pues no te dan para vivir, ¿no? Esto sería la primera consideración, ¿no? O sea, la baja cobertura, ¿no? El segundo elemento interesante es que en agosto, bueno,
En julio del año pasado, ya fue de las últimas cosas que hizo el anterior gobierno, fue firmar el convenio de traspaso de la gestión del ingreso mínimo vital entre el Ministerio, ¿no?, de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y la Generalitat de Cataluña, para hacer lo que ya se está haciendo también en el País Vasco, ¿no?, que es una gestión unificada, ¿no?, desde la Generalitat, ¿no? La idea es que en 9 meses, desde que se publicó el acuerdo, que fue a finales de agosto, o sea, estamos hablando de mayo, junio de este año, una persona que necesite tramitar el ingreso mínimo vital ya no tenga que solicitarlo a través del INS, del Instituto Nacional de Seguridad Social, sino a través de las oficinas de la Generalitat de Cataluña. No tengo unos detalles concretos de cómo se hará. En principio creo que se hará a través de las oficinas de atención a ciudadanía que tiene el Departamento de Derechos Sociales. Aquí también está implicado el Servicio de Ocupación de Cataluña. No sé cuál es el acuerdo final que se ha llegado, ¿no? Pero en principio la idea es que cuando tú vayas a tramitar la renta garantizada de ciudadanía, también tramites ya el ingreso mínimo vital. Se supone que esto representará, primero, obviamente, facilitar que las personas necesitadas de este tipo de ayuda pues puedan acceder más fácilmente, ¿no? Sobre todo viendo pues el caos, ¿no?, que se ha generado pues con el sistema telemático exclusivo, ¿no?, para tramitar el ingreso mínimo vital, que ya sabéis todos los problemas que ha dado, ¿no?, pues con la brecha digital que tenemos, con todos los problemas, etcétera, ¿no? Y que en cambio aquí sí que, aparte de que se puede hacer la gestión pues telemática, pues también se puede hacer una gestión presencial. Sabéis que Cataluña en estos momentos ya, desde hace prácticamente un año, eliminó la cita previa. O sea, todos los organismos de la Generalitat están obligados a atender a las personas que se presenten en una oficina de la Generalitat de cualquier tipo, ¿no?, sin haber tenido que solicitar antes una cita previa, lo cual esto pues es un avance en derechos de la ciudadanía, ¿no?, y es una diferencia sustancial con lo que existe todavía pues con la administración del Estado, ¿no?, sobre todo pues con el SEPE o con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, ¿no? De todas formas, el ingreso mínimo vital, la asunción, ¿no?, del ingreso mínimo vital por parte, ¿no?, de su tramitación por parte de la Generalitat, pues presenta algunos retos, ¿no? Quizás el más importante es que las normativas son diferentes, ¿no? Y entonces hay algunos conceptos como el de unidad de convivencia, como el tema de las compatibilidades del trabajo, etcétera, que son tratados de manera diferente, ¿no? Y quizás el más importante, ¿no?, es este criterio que tiene el ingreso mínimo vital, que tantos problemas está dando, ¿no?, que es el de que se consideran los ingresos del año anterior a la hora de adjudicar o no el ingreso mínimo vital y el importe que va a cobrar la persona, ¿no? En Cataluña esto no es así, o sea, la ley de la renta garantizada de ciudadanía pues considera que una persona haya estado sin ingresos en los 2 últimos meses, o sea, es mucho más inmediato, por lo tanto tú lo que tienes que demostrar es que no tienes ingresos desde hace muy poco, ¿no?, y a partir de aquí ya puedas solicitar la renta garantizada. Por lo tanto, esto va a generar pues situaciones en donde habrá personas, ¿no?, que puedan solicitar la renta garantizada pero no puedan solicitar el ingreso mínimo vital porque tuvieron ingresos el año pasado, personas que podrán solicitar el ingreso mínimo vital porque no tuvieron ingresos el año pasado pero no pueden solicitar la renta garantizada porque tienen ahora algún ingreso corriente, ¿no?, y por lo tanto no pueden cobrar la renta garantizada, ¿no? No me imagino aún la magnitud de la tragedia de esto, ¿no? Pero bueno, sí que podemos intuir algunas cosas, como ya sabemos, ¿no? Y los informes de la autoridad independiente de la AIREF ya nos dicen, ¿no?, pues
el lío que se ha generado pues con los cobros indebidos, ¿no? En donde, me acuerdo el primer o el segundo informe del AIREF, ¿no? De seguimiento de la aplicación del ingreso mínimo vital, acababa diciendo, ¿no? Pues que el 40% de las personas se les reclamaba al cabo de un tiempo que devolvieran dinero, otro 40% se les decía que se les iba a dar más dinero, y luego solo a un 20% estaba ajustado, ¿no? Lo que habían cobrado con lo que habían, con el derecho que habían generado a cobrar, ¿no? Pues si ahora además le añadimos, ¿no?, la renta garantizada por encima, todavía va a ser más complejo, ¿no? Porque si la renta garantizada es un complemento, ¿no?, subsidiario del ingreso mínimo vital, y el ingreso mínimo vital acaba teniendo modificaciones a posteriori de las cantidades a cobrar, ¿no?, pues esto también afectará pues al complemento que la gente tendrá que cobrar de la renta garantizada, ¿no? Por eso digo que no acabo de entender, ¿no?, hasta dónde va a llegar la complejidad, ¿no?, de estas dos, de la aplicación de dos normativas diferentes, ¿no?, con tantas diferencias y diferencias de calado, ¿no? Esto también nos lleva pues a la tercera parte de lo que os quería hablar, que es que en Cataluña también, desde hace un par de años, se presentó una propuesta de modificación de la renta garantizada de ciudadanía para intentar mejorar, ¿no?, pues la cobertura, el tratamiento de intentar evitar la trampa de la pobreza, las compatibilidades con algún tipo de ayuda pues que ahora no eran incompatibles, etcétera, ¿no? Esto fue una propuesta de ley que presentó En Comú Podem, ¿no?, el grupo, digamos, de los comunes, y que fue discutida, ¿no?, tanto durante el año 2022 como el 2023, y ya se llegó pues a que todos los partidos, ¿no?, presentaran pues una serie de enmiendas, ¿no?, sobre esta proposición de ley de En Comú Podem. Esto desgraciadamente se paró pues con el nuevo proceso electoral, ¿no? Las últimas enmiendas entraron a finales de enero del 2024, o sea, hace un año aproximadamente, pero ya sabéis que en marzo se convocaron las nuevas elecciones, ¿no? Por lo tanto, cuando, ¿no?, hay una ley que está en el Parlamento en tramitación, pues decae, ¿no?, y ahora hay que volver pues a tramitarla de nuevo, ¿no? Y en esta tramitación lo que nos hemos encontrado es que el Partido Socialista, el PSC, que ahora es el que, ¿no?, está en el gobierno y es el titular de la Consejería de Derechos Sociales, ha presentado una propia propuesta de nueva ley de la renta garantizada, ¿vale?, que, digamos, sustituye todas las enmiendas que había presentado, tiene en parte en cuenta algunas cosas que se habían discutido, pero que hay que volver a iniciar todo el proceso. Por lo tanto, veremos esto lo que se alarga. La verdad es que el Parlamento catalán es bastante lento en tramitar, porque siempre da voz a todos los agentes que quieran opinar, y como tienen pocos medios, pues tarda mucho, ¿no?, en hacer hablar a todo el mundo, ¿no? Pues cada semana convocan a 2 o 3, y si hay 60 personas o instituciones que tienen que hablar sobre la renta garantizada, pues imaginaros, pues esto pueden ser pues 20, 30 semanas más de discusiones, ¿no? No, en estos momentos no hay ningún calendario sobre lo que hay que hacer. Yo lo que entiendo es que esta propuesta, ¿no?, del PSC, ¿no?, que supongo que la que se va a discutir, lo que intenta es hacer algunos ajustes para intentar encajar más, ¿no?, con el ingreso mínimo vital, ¿no?, pues para que diversas interpretaciones, ¿no?, como decía, de la unidad de convivencia o de otros aspectos, pues sean leídos de la misma manera, interpretados de la misma manera, ¿no?, para que cuando la administración pues adjudique, ¿no?, una solicitud, pues interprete de la misma manera pues la situación familiar de una persona u otras situaciones, y añade pues algunos elementos que ya se habían discutido en la discusión que se había hecho, ¿no?, de la propuesta de En Comú Podem, ¿no? Hay algunas claramente positivas, por ejemplo, pues introducir la compatibilidad pues con algunas otras ayudas familiares, como las becas, como
como las ayudas a la vivienda, aunque no se ha conseguido, bueno, no se ha puesto que la ayuda a la vivienda, al alquiler de vivienda, sea como la que existe en la renta garantizada de ingresos del País Vasco, ¿no? En donde forma parte de la propia renta, pero sí que sea compatible hasta cierto importe, ¿no? Para mí insuficiente, pero se introduce esta compatibilidad, ¿no? O algún elemento más, pues, que ayude, pues, a comprender mejor esto, ¿no? Por ejemplo, pues también se introduce una cosa que está muy solicitada por el tercer sector, ¿no? Que es que y por las entidades locales, que es que las ayudas de emergencia no sean consideradas subvenciones, ¿no? Sino ayudas, ¿no? Lo cual simplifica muchísimo, ¿no? Pues todo el tema tanto fiscal de las familias como, como de tramitación por parte de las administraciones que prestan estas ayudas de emergencia, ¿vale? Pero quizás el elemento más interesante, ¿no? Es que introducen por primera vez la compatibilidad con el trabajo, ¿no? Yo creo que aquí están intentando ir hacia un modelo parecido al de la renta garantizada de ingresos de Euskadi, pero digamos la que había antes de la última reforma que hubo, ¿no? Que es una renta garantizada, hay una compatibilidad de ingresos del trabajo muy limitadita, o sea que realmente primero es para la gente que ya está cobrando la renta garantizada, o sea, no es un complemento de ayuda para la gente que ya está trabajando. Luego que cuando tú miras, ¿no? Los números, el impuesto implícito marginal sobre los nuevos ingresos del trabajo es muy alto, o sea, realmente se te reduce mucho la renta garantizada por los nuevos ingresos que tienes, ¿no? Aparte de que te lo limitan al importe del IRSC, que es el, el mismo importe que la renta garantizada. O sea, si cobras más que los 779, esto ya no se te aplica, ¿no? Y luego que tiene duración temporal, ¿no? Yo creo que este es el elemento más, digamos, más desastroso, ¿no? Porque al final dicen que esta renta va a ser compatible durante 6 meses y extensible hasta un año, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa después de un año, ¿no? Por lo tanto, obviamente, pues esto no va a solucionar el problema, ¿no? Porque la gente cuando haya pasado el año y siga trabajando en las mismas condiciones, pues va a volver a estar en la misma situación de incompatibilidad. Va a tener que o pasarse a cobrar poco de la renta garantizada o pasarse a cobrar poco del trabajo que haya obtenido, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues aquí tenemos, digamos, que es un avance muy pobre, ¿no? Viendo, ¿no? Pues el histórico, ¿no? De lo que está sucediendo, ¿no? Y que esto obviamente no va a solucionar la trampa de la pobreza. Deciros que todo esto, si se llega a esta situación de una propuesta tan pobre, es por la resistencia numantina sobre todo de los sindicatos, de clase, los sindicatos representativos, que son muy reacios, ¿no? Pues a cualquier aproximación a complementar las rentas con salarios, ¿no? Que permitan compatibilizar el trabajo, porque dicen que esto al final lo que acaba generando, ¿no? Esta es su teoría, ¿no? Acaba generando que las empresas acaben pagando menos, ¿no? Para que la gente cobre la renta garantizada, ¿no? Y sea el complemento salarial que las empresas no quieren pagar. Bueno, pues, digamos, es una teoría bastante absurda, ¿no? Que empíricamente no tiene ninguna evidencia de que esto esté pasando, pero que todavía nos encontramos pues con esta situación, ¿no? De, la, de esta resistencia, ¿no? De los sindicatos. Esto está muy metido también en el propio PSC, en el Partido Socialista, aunque pueda haber gente más favorable a avanzar hacia modelos más universales, incondicionales, etcétera, pues digamos, no está nada claro que esto vaya a poder avanzar más, ¿no? Claramente esto pues va a ser bastante fracasante, ¿no? O sea, nos vamos a encontrar situaciones de poca
de poca efectividad de estas políticas, ¿no? Bueno, y finalmente, ¿no? Ya no me quiero alargar más, pues tenemos un elefante en la habitación, ¿no? Que es el tema de los cobros indebidos. Esto es algo que ya se detectó, ¿no? Con el ingreso mínimo vital. Ya veis que el defensor del pueblo, ¿no? Pues incluso defendió una amnistía o algún tipo de perdón para las personas a las cuales se les está solicitando que devuelvan parte del dinero, ¿no? Como sabéis, esto es debido, pues, a la propia constitución, la propia estructura, ¿no? del modelo, ¿no? Y del modelo del ingreso mínimo vital, ¿no? Esto de que se usen los ingresos del año anterior, etcétera, pues esto genera gravísimos problemas que ya incluso repercuten, pues, en la salud de las personas, ¿no? En Cataluña hemos tenido exactamente el mismo problema con la renta garantizada, ¿no? Desde el año 2017, pero solo mirando los últimos 4 años, que son los que no han prescrito, pues el Departamento de Derechos Sociales ha identificado, pues, 30.000 expedientes, o sea, 30.000 familias diferentes que han estado cobrando de más y a las cuales se les habría que reclamar, ¿no? Que devolvieran parte de la prestación que han ido recibiendo, pues, durante estos últimos 4 años. Como os podéis imaginar, 30.000 familias, ¿no? Sobre 50.000, que no son las mismas, pero digamos es un porcentaje muy elevado, pues esto ha generado, pues, un problemón político, ¿no? Que se ha intentado solucionar por la vía de una amnistía. Bueno, ¿sabéis? Cataluña ahora somos especialistas en amnistías, ahora también lo ha hecho Trump, ¿no? Ha hecho amnistías. Pues aquí se ha hecho un decreto, en el decreto de prórroga presupuestaria, uno de los decretos de prórroga presupuestaria que se han hecho en Cataluña, pues, a finales del año, se ha, ¿no?, decretado que todas las familias a las cuales se les tiene que reclamar dinero, pero que se les reclama no por una conducta fraudulenta, no por una conducta fraudulenta en su comportamiento, o sea, no haya voluntad, ¿no?, de engañar a la administración, sino que ha sido, pues, por errores, porque no han comunicado correctamente en una situación, etcétera, pues se les condone la deuda, ¿no? Y ahora la pelota está, ¿no?, por lo que sé, ¿no?, en la situación de, bueno, cómo van a determinar cuáles son las conductas fraudulentas y cuáles no, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de todo esto, no? Pues que Cataluña ya lleva desde unos cuantos años con una mirada muy intensa del Tribunal de Cuentas, ¿no? Ya desde la pseudoconsulta que hubo en el año 2014, ¿no?, sobre la independencia de Cataluña, pues ya sabéis que el Tribunal de Cuentas allí ya empezó a ver si había un despilfarro de recursos públicos, etcétera, lo que acabó con una condena de los políticos que llevaron a término, pues, esa consulta, con el embargo de cuentas, etcétera. Y ahora, bueno, pues existe el riesgo, ¿no?, de que si tú no has sido diligente, ¿no?, en tu comportamiento, pues que el Tribunal de Cuentas haga que los responsables políticos, ¿no?, los responsables de la prestación, pues tengan que asumir también con su patrimonio personal, ¿no?, pues el hecho de no haber sido diligentes, ¿no?, cobrando, ¿no?, solicitando que la gente devolviera el dinero que ha cobrado indebidamente. Por lo tanto, estamos en una pinza, ¿no?, entre que o van contra los pobres directivos, que al final lo que están haciendo es gestionar una cosa que es muy compleja, ¿no?, como se ha visto con el ingreso mínimo vital. Pues lo mismo pasa con la renta garantizada, quizás no tan complicado, pero también, ¿no? O intentar o perseguir, ¿no?, a las personas, demostrar que han querido defraudar, ¿no?, y sobre esto, pues, perseguir personas vulnerables, ¿no?, que no tienen dinero, etcétera, es como intentar, ¿no?, pues, vaciar el mar,
¿no? Pues ya se sabe que esto va a ser imposible, ¿no? Por lo tanto, bueno, estamos en Cataluña en esta disyuntiva. Bueno, ya está. Quiero resumir. Muchas gracias por vuestra atención. Como veis, estamos muy distraídos, ¿no? Entre el ingreso mínimo vital, la reforma de la ley, ahora el tema de los cobros indebidos, pero bueno, todo un poco, ¿no? Demuestra que el sistema de rentas condicionadas pues no ni cumple sus objetivos, ¿no? Ni más bien casi genera un malestar, ¿no? entre la población, que además es la más vulnerable y la que menos necesita entrar en estas situaciones. Muy bien, muchas gracias.